Bienvenido a la casa de Dios. Estás aquí para cantar, aprender, orar, servir. Estás aquí para adorar a Dios. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Dios tiene un mensaje para ti. Quédate con nosotros, te invitamos a ser parte del pueblo de Dios. Sé parte del pueblo de Dios. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a continuar con el tema de hoy, con la reflexión. Y me voy a permitir hacer una lectura bíblica en Mateo 5:8, que dice así: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque nos permites iniciar esta semana nueva, Señor, cerca de ti, Señor, escuchando tu palabra, leyendo tu palabra, alabándote, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú quien guíe el mensaje de esta tarde, Señor, que seas tú quien hable a través de el tema, Señor, y que se diga solamente lo que tú deseas que se diga, Señor. Prepara nuestros corazones, que tu Espíritu Santo toque nuestra vida, Señor, y que seas tú, Señor, quien lleve la palabra a nuestras vidas y podamos ser escuchantes fieles, escuchantes activos, Señor, y que podamos llevar siempre a cabo tu palabra. Te lo rogamos y te lo agradecemos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ver una pequeña reflexión, hermanos. Se titula Una vida limpia. Está basada en un tema que era de mi padre, que dio hace muchos años, y también en un estudio que se llama Cómo mantener una vida limpia. Y quisiera que entramos un poco en contexto, ¿verdad?, referente a la limpieza. Y podemos ver lo agradable que es la limpieza. Y ahora, pues más aún en estos tiempos. Es muy agradable una casa limpia. Cuando llegamos a nuestro hogar y la casa está limpia, pues es agradable, es reconfortante. Es reconfortante pues, todos los lugares limpios, los templos, cuando está un templo limpio, cuando podemos ir a una ciudad y las calles de la ciudad están limpias, están sin basura. Es agradable. Y también es agradable un cuerpo limpio, es agradable cuando nos damos un baño, cuando nos quitamos el trabajo temprano para salir a trabajar, que nos refresca, nos despierta y se vuelve agradable estar limpio. Y ahora en estos tiempos, pues buscamos no solamente esa sensación que nos da de grata, de estar limpios o de estar en un lugar limpio, sino pues ahora con estas situaciones de enfermedad, pues buscamos los beneficios que da la limpieza, que pues evita esto, evita enfermedades, da salud, da orden a los lugares y a la vida misma. Y podemos poner en contraste pues también lo desagradable que es los lugares sucios, lo poco grato que son, y podemos ver de ejemplo pues los basureros, los lugares donde se depositan los desechos, la mugre o los vertederos de aguas sucias, pues podemos ver que no son lugares agradables y en general buscamos alejarnos de esos lugares porque también pues producen malos olores, producen plagas, producen enfermedades y no son gratos estos lugares. Y buscamos repelerlos, buscamos huir, estar lejos de lugares sucios por lo que producen, por lo que las sensaciones, los olores, como decía, las enfermedades o las plagas que se llegan a acumular en lugares que no están limpios. Pero no obstante a esto, hermanos, también es cierto que desgraciadamente nosotros los humanos, pues podemos acostumbrarnos a todo. Y llegamos a acostumbrarnos a todas las cosas sucias, incluyendo los malos olores. Y me gustaría poner algunas ilustraciones.
los lugares donde curten las pieles. No sé si alguien tendrá la experiencia de haber ido, pero pues es un lugar donde se llevan las pieles de los animales para ser tratadas y para que puedan ser un material útil que se utilice para el calzado, la ropa o demás materiales. Pero este proceso en los lugares donde trabajan curtiendo la piel, pues es un lugar con olores muy fuertes porque trabajan con químicos, trabajan con la piel del animal, que pues no es agradable en los olores y son olores muy fuertes. Sin embargo, pues los trabajadores, las personas que se dedican a eso, después de años de estar ahí, se acostumbran. Uno cuando va o llega a ir a esos lugares, pues rápido busca salir, pero ellos ya están acostumbrados a todos los olores que hay en esos lugares. Las personas que se dedican en medicina, a los químicos, los que toman muestras de sangre o muestras de otros médicas para fluidos corporales, para diagnosticar enfermedades o algo, pues en un principio cuando inician estos trabajos, inician sus prácticas, pues también son olores fuertes, son olores desagradables y buscan maneras de poder disimular este olor o poder no recibirlo. Pero con el tiempo que están trabajando, se acostumbran a los olores que emanan las muestras. Y también, pues los mismos basureros. Ahí se llevan todos los desechos de todos tipos de la ciudad y son lugares no gratos. Sin embargo, hay gente que por necesidad tiene que trabajar ahí o incluso pues actúa recogiendo y buscando entre la basura, ya sea materiales o cosas que pueda utilizar para reciclarlo o para utilizarlo venderlo como material reciclable. Y pues pepena, como se dice, en la basura. Y con el tiempo, pues también se acostumbran a todos los olores desagradables que hay en ese aspecto. Y también podemos ver, pues, aquí el contexto que quiero que veamos en este tema es en una vida limpia. Y leía Mateo 5:8, donde decía, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y vamos a enfocar esto en esa limpieza, en la limpieza de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Y por qué les digo esto? Porque también, así como hay lugares sucios, hay también mentes, personas, corazones que están sucios. Personas que son obscenas, que son sucias, que son engañosas, que son intrigosas, como dirían ahora, que son tóxicas. Y nos vamos acostumbrando lamentablemente a muchas de estas situaciones, a la violencia, a la maldad, y esto en este aspecto espiritual. Y vamos a verlo en este tema en tres breves puntos, tres pequeños puntos. Y el primero de los puntos que quisiera que viéramos y que analizáramos es cómo es nuestra vida. Nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, ¿están limpios? Y vamos a analizar este punto primero en ese aspecto para entender y por qué deberíamos de analizar nuestra vida. ¿Por qué deberíamos de analizar cómo estamos llevando nuestra vida? Y primeramente quería decirles que podemos leer en Salmos 99:5 y me voy a permitir hacer unas pequeñas lecturas de la Biblia. Les doy la cita. En Salmo 99:5 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Y en Job 15:15b dice, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Y en Job 25:5b dice, ni las estrellas son limpios delante de sus ojos. Y una de las razones por las que debemos de analizarnos es porque Dios es limpio por excelencia. Es tan limpio y puro que es santo. Y en algún momento de nuestra vida, o mejor dicho, en algún punto cuando termine nuestra vida, pues vamos a dar cuenta a Dios. Vamos a estar frente a su presencia para poder ser juzgados por Él. Y quisiera que leyéramos también, que leyéramos dos citas bíblicas en Romanos 14:12, y lo voy a leer, no voy a permitirle. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, dará cuenta de sí. Y después que leyéramos en Proverbios 16,
2, que dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y 1 Corintios 11:31 dice, sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y vamos a realizar este análisis de nuestra vida. Y les digo, cada uno debe de poner contexto, cómo está viviendo, cómo está su vida y qué es lo que ha hecho para poder saber cómo está su vida. Pero no en un parámetro bajo nuestros propios ojos, bajo nuestra propia mirada. Podemos ver que la misma Biblia lo dice. Si nosotros nos juzgamos, si examinamos nuestros propios caminos nada más bajo nuestros parámetros, pues ¿qué podemos decir? Decimos, bueno, no estoy tan mal, hay peores que yo. O decir, no, pues yo realmente lo estoy haciendo bien, no estoy tan mal. Y lamentablemente, pues ese es estarnos engañando a nosotros mismos. Por lo cual, pues la palabra del Señor, Dios mismo, ¿qué nos invita? Nos pone un parámetro para poder medirnos. Y ese parámetro está en la Biblia. Lo pone Dios mismo para que no seamos autocomplacientes como evaluamos nosotros nuestros actos, nuestra vida, nuestros pensamientos, lo que estamos hablando. Entonces, Dios nos pone bajo un parámetro suyo, específico, para que podamos nosotros evaluarnos ante algo que no sea nada más complaciente, sino con Dios mismo. Y Dios mismo, como veíamos, es puro, es santo a sí mismo. Y bajo este parámetro de la Biblia, de Dios, de que Dios es limpio por excelencia, ¿cómo está realmente nuestra vida? Y aquí debemos de ser muy honestos cada uno de nosotros para saber qué hemos vivido, cómo estamos viviendo, hacia dónde queremos vivir también. Y primero, pues quisiera leer Romanos 3:23, una realidad que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la realidad de nuestra vida? Sin importar lo que creamos que somos, que intentamos ser limpios o buenos, pues la realidad es que todos somos pecadores. Todos hemos pecado de alguna manera. Y algunos podrán decir, bueno, yo no tanto. Y vamos a analizar en un pequeño aspecto, pues la congruencia de nuestra vida. Hay quienes dicen que para tener congruencia en nuestra vida, pues se necesitan 3 aspectos, ¿verdad? Lo que yo hago, lo que yo hablo y lo que yo pienso tienen que ser en un mismo sentido. Y la misma Biblia nos da ese parámetro para ver nuestra vida. Voy a permitirme leer en Mateo 5, 21, 22, dice el Señor Jesús, es cuando da una respuesta a unas personas que le van a preguntar. Les dice, ¿oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al fuego, al infierno de fuego. Y el Señor Jesús nos está hablando en este aspecto. Habrá quienes podrán decir, bueno, yo no hago nada malo, no, en realidad mis actos, pues intento que sean actos buenos o neutrales, por así decirlo. Sin embargo, Dios nos dice, pues simplemente, no solamente tus actos, sino tus palabras también pueden ser que te ensucien, que te hagan pecar. Y aquí un aspecto que nos dice, con el simple hecho de llamar necio o de insultar a nuestro hermano, a nuestras personas que nos rodean, a nuestro prójimo, dice, ya con eso te estás exponiendo al fuego del infierno. Y en otro nivel va más allá todavía también lo que el Señor les dice. Más adelante les contesta también en Mateo, ahí mismo, capítulo 5, en los versículos del 27 al 28, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y ese es el aspecto que está juzgando el Señor o que está manejando en ese aspecto para nuestra vida. Una congruencia en nuestros actos, nuestros pensamientos y lo que decimos. No solamente lo que hacemos puede ser pecado, sino también aquellas cosas que hablamos, incluso aquellas cosas que pensamos. Y ahí es el análisis que debemos de hacer, cómo ha sido nuestra vida. Ante un parámetro
bíblico, entre un parámetro que nos está dando Dios. Y la realidad, hermanos, es que pues todos somos pecadores. La misma Biblia lo dice y lo expone, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Y este aspecto es real. Por más que nosotros podamos decir, bueno, he intentado vivir bien, o he intentado no decir cosas, o incluso he intentado tener buenos pensamientos, la realidad es que todos fallamos en algún punto de nuestra vida. Y ante ese parámetro, pues somos pecadores. Y al ser pecadores, pues no podemos al final ir con Dios al cielo. Esa es la realidad. No podremos estar con Dios, porque Dios es limpio por excelencia. Y esa es una situación real que debemos hacer al analizar nuestra vida, que al final somos pecadores. Y quisiera que pasáramos al segundo punto para ir dando más, desentrañar un poco más esta situación. Y en un segundo punto vamos a ver cómo limpiamos nuestra vida. ¿Cómo vamos a limpiar nuestra vida? Si hemos pecado, ¿cómo podemos limpiarla? Y también la Biblia ofrece las respuestas, incluso las preguntas para hacernos, ¿verdad? ¿Podemos realmente limpiarnos nosotros mismos? ¿O qué podemos hacer nosotros por nosotros mismos para ser limpios, para ser libres de pecado, para ser ante Dios limpio? Y en Proverbios 29 viene un texto que dice también así, dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? En Jeremías 2:22 dice también así, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Y aquí es la respuesta. Por nosotros mismos, por nuestros propios actos, no hay ningún acto ni ninguna acción que podamos hacer para lavarnos. No hay algo que nos limpie de pecado por nuestras propias fuerzas. Y esta es la situación. A veces nuestra vida está así. No sé si algunos de ustedes a lo mejor tienen alguna prenda de trabajo o alguna, no sé, playera que utilizan para pintar a veces, que a veces cuando se mancha alguna prenda de ropa o algún objeto, e intentamos quitarle esa suciedad, lo que lo ha manchado, lo que lo ha impregnado de suciedad, y intentamos lavarlo, pues termina por romperse esa prenda o ese objeto, porque la suciedad se ha integrado plenamente en la prenda, en el objeto. Y así es un poco con nuestra vida. No hay forma de que nosotros podamos lavarla. No hay forma de que por nosotros mismos podamos limpiarla. Y la Biblia nos dice, ¿quién podrá por sí mismo quitar su pecado o estar delante de Dios para mostrarse limpio? Dice. Y en mismo Job 4:17 nos dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? No podemos por nosotros mismas, por nuestras propias fuerzas, limpiarnos. Y estas consecuencias pues nos llevan a la vida, a la muerte eterna, a estar alejados de Dios. Pero aquí es donde podemos preguntarnos, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál es nuestro destino? Dios mismo, sabiendo esta situación, Él ha preparado pues la solución. Y está en la Biblia, está en su Evangelio, y lo podemos compartir en ese aspecto. ¿Cuál es la solución o cuál es la situación esta? Pues que Dios mismo envió a su Hijo Jesucristo para que seamos salvos a través de Él. Dice en Juan 3:15 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios, encarnándose a sí mismo, vino a este mundo, nació como nosotros, como un ser humano, siendo 100% hombre, pero también 100% Dios. Y siendo humano, pues estuvo sometido a todas las situaciones que nosotros vivimos, a todas las realidades, a todas las tentaciones, y no obstante a eso, Él nunca pecó. ¿Y cuál es la situación, verdad? Que al no pecar Él, pues termina Él cargando todos nuestros pecados en la cruz, para morir por nosotros, para recibir el pago o el castigo que nosotros merecíamos y poder lavarnos a nosotros. Y quisiera leer también en Hebreos, en la carta de los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Y aquí podemos ver que Cristo Jesús pues vino al mundo, vivió como nosotros, fue sometido a las mismas tentaciones que nosotros, vivió las mismas necesidades que nosotros, tuvo hambre, tuvo sueño y estuvo en este mundo como un ser humano. Sin embargo, él no pecó, siguió siendo puro, siguió siendo limpio desde que nació hasta el momento que murió en la cruz del Calvario y nunca se contaminó. Fue tan limpio pues en ese aspecto que venció a la muerte y resucitó al tercer día. Dice la Biblia que sigue siendo aún hoy en día, pues tan puro que su gloria es como fuego consumidor. Y es Cristo la solución para salvar nuestra vida, para limpiar nuestra vida, para limpiar nuestra mente, para limpiar nuestro corazón. Y hay en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, viene el texto que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa es la promesa, esa es la salvación que hace Cristo y que hace Dios con nosotros. Que si nosotros nos acercamos a Él, si nosotros vamos y confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, el Señor nos perdona, el Señor nos lava. Él sí tiene la capacidad para limpiarnos, para lavarnos, para quitar todo pecado de nosotros y apartarlo de nuestra vida y darnos salvación. Y esa es la invitación que quiero hacer en este momento y que hace la Biblia a nuestras vidas, a nuestro corazón, a que nosotros nos acerquemos a Cristo, a que podamos confesar personalmente ante Él, ante Dios, nuestras faltas, nuestros errores, a que le pidamos una vida limpia y sin importar, porque así como habrá quienes digan, pues yo no estaba tan mal o no decía cosas tan malas o intentaba que mis pensamientos fueran buenos, pues de todos modos somos pecadores y fallamos, pero también habrá quien diga que quien se dé cuenta, pues sí, he hecho muchas cosas malas o he pecado mucho, he dicho muchas cosas malas o mis pensamientos también son malos, no están limpios. Y sin importar cuán sucio parezca que es la vida de uno puede ir confiadamente a Dios, acercarse a Dios y confesarlo, y el Señor nos va a lavar completamente, nos va a limpiar de una manera, dice la Biblia, que seamos tan blancos como la nieve. Y es la capacidad esa que solamente tiene Dios de limpiarnos de toda maldad, de todo pecado. Y es la invitación que les hago para que cada uno de nosotros pues podamos acercarnos a Dios, podamos confesar nuestras faltas ante Él, nuestros pecados, y que podamos pedirle que nos dé una vida limpia, una vida sana, y que sea Él nuestro Salvador. Porque Dios al final eso es lo que quiere, ese ha sido su plan, que podamos ser salvos, que tengamos una relación personal con Dios, que Él siendo tan limpio, nosotros aceptándolo como nuestro Salvador, podamos ser sus hijos y tener una relación con Él, limpia y santa. Y como tercer punto y último en esta pequeña breve reflexión, también a todos aquellos que han hecho esta decisión de ser limpios, de acercarse a Dios, y a todos los que ya son cristianos, o a todos los que ya hemos creído también, pues también tenemos una obligación que es de mantenernos en limpieza y santidad. Una vez salvos, no perdemos la salvación, somos salvos para siempre. Pero también tenemos que esforzarnos por tener una vida santa, una vida limpia. Y como veíamos en los primeros puntos, pues Dios es santo. Y por tanto, al ser santo, al ser limpio, en Levítico 19:2, pues dice así de esta manera, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santo, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y esa es la realidad, tenemos un Dios santo y puro. Y a nosotros, al ser sus hijos, al haber aceptado a Cristo Jesús en nuestras vidas para que sea nuestro Salvador, pues ahora debemos de imitarlo, debemos de seguir el ejemplo que nos ha dejado Cristo, que fue limpio en excelencia también y puro, siempre a pesar de haber tenido una vida también como nosotros en un cuerpo humano. Por lo tanto, pues tenemos esa obligación, ese mandato de mantenernos limpios. Pero también, hermanos, porque al final de pasar esta vida, pues tenemos una promesa de un lugar limpio, de un lugar santo. Y quisiera leer también en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, los versículos del 1 al 5. Me voy a permitir hacer la lectura.
Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oía una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él moraba con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y tenemos una promesa que al terminar nuestros días en esta tierra, al momento que termine nuestra vida física aquí, pues iremos ante la presencia de Dios y podremos morar con Él. Podremos entrar a una nueva ciudad, a un nuevo lugar limpio y santo. Y es una promesa que también el Señor nos hace, que aquellos que han creído, que aquellos que son salvos, pues podrán ir y morar con Él en una nueva tierra, en un nuevo Jerusalén. Y este lugar, pues, es un lugar limpio. Y tenemos también dentro de las promesas que nos da el Señor, como leímos en la lectura en el culto y en la que hice al inicio en Mateo 5:8, dice, bienaventurados. Y ellos, también en Salmos dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 8, dice, bienaventurados los de limpio corazón. Y este aspecto es, pues, que es ser dichoso, feliz para recibir la felicidad, para vivir gratamente. Y el Señor aún en este tiempo, en esta vida, en esta tierra, aquellos que hemos creído en Cristo, pues el Señor nos dará bendición por mantener sus mandatos, por esforzarnos en vivir una vida santa, una vida limpia. Y este es el tema, es la pequeña reflexión que quería que viéramos el día de hoy. Y para terminar, nada más como conclusión, un breve repaso de lo que estuvimos viendo en este aspecto. Y en primer punto, pues Dios es limpio, Él es santo por excelencia y Él quiere que estemos con Él, que podamos llevar una relación personal con Dios. De manera que dice que también nos debemos de dar cuenta en el análisis que todos nosotros pues somos pecadores, que de alguna manera inevitablemente hemos sido manchados en nuestra vida, en nuestra alma por el pecado, pero que igualmente Dios pone la solución para poder ser limpios una vez más y que Dios pues nos salva, Dios viene a lavar nuestras almas. Y podemos leer ahí en Apocalipsis 22, 14, que dice, 14 y 15, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y el Señor viene y pone la solución para que seamos salvos, a poder lavarnos en el sacrificio que hizo a través de Cristo Jesús para nuestra salvación. Y también después en ese aspecto, si hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, si Él ya ha limpiado nuestra vida, pues nos hace la invitación a mantenernos limpios, a seguir ejercitándonos en limpieza de nuestra vida, de nuestra alma, guardando sus mandamientos, conociéndole más y más a Dios. Y también marca ahí un pequeño pues paréntesis, porque seguimos teniendo una naturaleza humana y somos débiles y podemos llegar a pecar y podemos volver a mancharnos, pero igualmente Dios nos da la solución. Aunque no perdamos la salvación, el Señor también en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la proposición para nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. ¿Y cuál es? Que si hemos llegado a pecar o a equivocarnos, pues
no alejarnos de Dios, sino al contrario, buscarlo para pedir su perdón, para volver a ser limpios y poder llevar una vida de santidad conforme su palabra. Eso es todo. Les agradezco, el Señor nos bendice y nos vemos próximamente en los siguientes cultos.